¿Alguna vez has despertado con el corazón cálido, como si una presencia amorosa envolviera tu alma? Muchos lo llaman intuición, otros lo llaman fe. El Padre Pío, uno de los santos más admirados por su profunda espiritualidad, enseñaba que una vida bendecida no se revela solo por milagros extraordinarios, sino por señales simples, a menudo sutiles, que muestran la acción divina en nuestro día a día. Hoy vamos a explorar juntos estos 7 signos que, según el Padre Pío, indican que Dios está presente en nuestra vida. El primer signo es la gratitud que toca el corazón de Dios. Para el Padre Pío, la gratitud es como una ventana que abre las puertas del cielo. Imagínate abriendo las cortinas por la mañana y sintiendo el calor del sol en tu rostro. En ese instante de belleza simple, si tu corazón se llena de agradecimiento, no es solo una emoción agradable. Según el Padre Pío, es una señal de la presencia divina en tu vida. No se trata de grandes logros, como un ascenso en el trabajo o la realización de un sueño material. Las verdaderas bendiciones se revelan en las pequeñas alegrías: el aroma del café recién hecho, la sonrisa de un hijo, el silencio acogedor del amanecer. Al cultivar gratitud por esos momentos, transformas incluso los días difíciles en experiencias de crecimiento. El Padre Pío sugería un hábito simple: comenzar el día agradeciendo por 3 cosas. Puede ser tu familia, tu salud o incluso la oportunidad de empezar de nuevo. Este ejercicio, aparentemente pequeño, es poderoso. Reorienta tu mirada hacia lo bueno y lo divino, incluso en los días grises. El segundo signo: la paz que permanece en medio de las dificultades. ¿Alguna vez has enfrentado una crisis, un problema financiero, un desafío familiar y, sorprendentemente, sentiste una paz interior que no tenía sentido dadas las circunstancias? El Padre Pío veía esta serenidad inexplicable como una confirmación de que Dios está sosteniendo tu alma. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una fuerza mayor dentro de ti. Como un ancla que mantiene firme un barco en aguas agitadas, trae estabilidad en tiempos de tormenta. Para el Padre Pío, esta calma es una señal clara de una vida alineada con lo divino. Para cultivar esta paz, recomendaba dedicar momentos diarios a la entrega y el silencio. Bastan 5 minutos. Cierra los ojos, respira profundamente y entrega tus preocupaciones a Dios. Deja que la confianza ocupe el lugar de la ansiedad. Con la práctica constante, esta serenidad se convierte en un refugio. A medida que profundizamos en estas enseñanzas, nos damos cuenta de que vivir de manera bendecida es más accesible de lo que imaginamos. No se trata de alcanzar algo lejano, sino de reconocer lo sagrado en las experiencias más humanas. El tercer signo es la compasión que transforma vidas. El Padre Pío creía que la verdadera transformación espiritual ocurre cuando dejamos de vivir solo para nosotros mismos. Para él, la compasión es un canal directo hacia Dios. Cuando nos preocupamos genuinamente por el dolor de los demás y actuamos para aliviarlo, somos tocados por la gracia divina. ¿Recuerdas alguna vez en que ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio? Tal vez escuchaste a un amigo en sufrimiento, ofreciste un gesto de amabilidad o extendiste una mano en el momento justo. Esos actos no necesitan ser grandiosos. Es la intención amorosa detrás de ellos lo que los hace sagrados. Según el Padre Pío, la compasión no requiere esfuerzos heroicos, sino una presencia sincera. Recomendaba empezar con un pequeño gesto diario, un cumplido honesto, un agradecimiento, un momento de escucha verdadera. Estos gestos silenciosos son semillas espirituales. Al plantarlas, cultivas un terreno fértil para que florezca la bendición. Y no solo beneficia al otro. Cuando practicas la compasión, algo dentro de ti se alinea con un propósito mayor. Surge una sensación de paz y pertenencia, como si, finalmente, estuvieras en sintonía con lo que realmente importa. El cuarto signo revelado por el Santo Padre es la fuerza que crece en los momentos difíciles. Vivir con fe no significa evitar el sufrimiento,
sino encontrar sentido incluso en las adversidades. El Padre Pío enfrentó dolores físicos, persecuciones y crisis personales, pero nunca dejó de ver esos momentos como oportunidades de crecimiento espiritual. Enseñaba que los desafíos son moldes divinos que esculpen nuestra alma. Piensa en un momento en que todo parecía desmoronarse, una pérdida, un error, una decepción profunda, y aún así, seguiste adelante. Esa capacidad de levantarte, incluso herido, es una señal clara de resiliencia. Para el Padre Pío, esta fuerza que nace del dolor es un regalo de Dios. Para desarrollar esta resiliencia, sugería una práctica simple pero poderosa. Ante cada dificultad, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de huir del dolor, enfréntalo con valentía y humildad. Así como un árbol se fortalece con el viento, el alma también crece en las adversidades. La confianza activa de que, incluso en los momentos oscuros, Dios está presente, trabajando silenciosamente dentro de ti. El quinto signo revelado es la alegría en las pequeñas cosas. Para el Padre Pío, una vida bendecida no necesita grandes acontecimientos para ser plena. La verdadera alegría, según él, está escondida en los detalles del día a día, en los gestos simples, en los momentos silenciosos, en los instantes que pasan desapercibidos para los ojos distraídos. ¿Alguna vez te emocionaste al ver un atardecer vibrante? ¿O sonreíste solo al escuchar la risa contagiosa de otra persona? Esos momentos son señales, pequeñas chispas de la gracia divina tocando tu vida. El Padre Pío enseñaba que esta alegría nace de la presencia, de la atención plena a la hora. Sugería detenerse un instante cada día para notar algo bello: el aroma del café, el canto de los pájaros, el roce del viento en el rostro. Son cosas que no ves, pero sientes. Cuando te abres a estas experiencias, tu corazón se sintoniza con lo divino. El alma agradecida encuentra motivos para sonreír, y esa sonrisa, según el Padre Pío, es un reflejo de la luz de Dios dentro de nosotros. El sexto signo, el perdón que libera y sana. Perdonar no es fácil, a veces parece imposible, pero el Padre Pío veía el perdón como una de las señales más claras de un alma tocada por la presencia de Dios. Para él, perdonar no era un favor al otro, sino un acto profundo de liberación personal. Piensa en un rencor que hayas cargado durante mucho tiempo, tal vez una traición, una palabra injusta, una decepción inesperada. Ahora imagina soltar ese peso, dejarlo ir, respirar hondo y abrir espacio para la paz. Eso es lo que hace el perdón. Disuelve las cadenas emocionales y permite que la luz vuelva a entrar. El Padre Pío recomendaba comenzar con lo más accesible. Perdona una pequeña irritación, una palabra fuera de lugar, una mirada impaciente. Luego avanza poco a poco. Un ejercicio que sugería era escribir una carta a quien te hirió, sin necesidad de enviarla. En ella, expresa tus sentimientos y al final elige soltar el dolor. El perdón, cuando se practica con sinceridad, alivia, sana heridas y abre el camino hacia una vida más ligera. Nos reconecta con lo que realmente somos, seres hechos para amar y ser amados. El séptimo signo, un propósito que ilumina tu vida. El Padre Pío decía que una vida verdaderamente bendecida es aquella vivida con propósito. No se trata solo de alcanzar metas o cumplir obligaciones, sino de sentir que hay un sentido mayor guiando tus acciones, algo que trasciende el ego y se alinea con el servicio a los demás. ¿Alguna vez has sentido que estás exactamente donde deberías estar, haciendo lo que naciste para hacer? Esa sensación de plenitud es el reflejo de tu propósito siendo vivido con autenticidad. Y, según el Padre Pío, esto no es algo raro. Es accesible para todos los que buscan servir con amor. Descubrir el propósito no es una misión grandiosa, sino un camino hecho de pequeños pasos. El talento que compartes, el consejo que ofreces, la presencia que reconforta. El llamado espiritual del Padre Pío era claro. Usa tus dones para tocar la vida de alguien, y al hacerlo, iluminas tu propia vida.
Una buena pregunta para hacerte es, ¿qué me hace sentir vivo y útil? Cuando identificas eso y actúas desde esa respuesta, cada día adquiere más significado y los desafíos se convierten en oportunidades de crecimiento. A lo largo de este video, inspirado por el Padre Pío, hemos visto cómo señales sutiles, gratitud, paz, compasión, resiliencia, alegría, perdón y propósito, revelan la acción divina en nuestra vida. No requieren una fe ciega ni eventos sobrenaturales, solo un corazón atento y dispuesto a ver con los ojos del alma. El Padre Pío nos invita a vivir de manera despierta, presente y confiada. En lugar de buscar milagros afuera, nos muestra que los verdaderos milagros ocurren adentro, en las elecciones que hacemos, en los sentimientos que cultivamos, en las conexiones que construimos. No necesitas cambiar todo de una vez. Comienza con algo pequeño. Practica la gratitud al despertar. Perdona un resentimiento. Escucha a alguien con atención. Confía en el flujo de la vida. Esos gestos simples son oraciones en movimiento. Son los que transforman días comunes en jornadas sagradas. Si sientes el llamado a vivir de manera más conectada, más ligera y más espiritual, deja un comentario ahora diciendo: entendí los signos. Sigue los pasos del Padre Pío. Él no solo señaló el camino, lo vivió y dejó huellas que podemos seguir con confianza. Te pido humildemente que compartas este video en WhatsApp y en tus redes sociales. Al hacerlo, estarás bendiciendo a otras personas. Gracias, Señor. Gracias, Señor.